Bien, buenas tardes. Hoy estamos a 15 del mes 5 mayo del 2025. Son las 2:23 de la tarde en República Dominicana. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y en este momento vamos a trabajar una tutoría vinculada con la asignatura de cálculo integral. Soy docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, Santo Domingo. Alguna gente fuera del país conocen a Punta Cana. Pues bien, miren, este que están observando aquí es el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos recursos. Esta tutoría de hoy, como dije, está dirigida a los estudiantes que están cursando cálculo integral en la Pucamaima y a cualquier persona que le interese. Ya le habíamos puesto 3 recursos aquí últimamente, que esperamos que lo observen. Y además hay un recurso que está vinculado con la resolución de un parcial. Como siempre, nosotros promovemos que se adquieran libros en Amazon o en cualquier librería. Aquí tenemos el libro de cálculo del alzo. El parcial que estábamos resolviendo anteriormente era este, primer parcial. En el video tutorial anterior resolvimos estos primeros temas y decidimos separarlo en dos. Les recomendamos que observen el video tutorial anterior cuando sea subido y entonces nosotros quedamos aquí en esta parte. Esta tutoría va a estar dedicada a la suma de Riemann y el cálculo de área. Primeramente vamos a terminar de resolver este parcial y el resto del tiempo se lo dedicamos a un repasito sobre la suma de Riemann. Entonces vamos a continuar donde quedamos en esta parte. Estábamos calculando este tema, entonces este tema dice determinar el área de la región acotada por estas dos curvas que están aquí. Lo primero es, vamos a llevarnos esta parte para escribir y después entonces también incorporamos el uso de algunos de los software, ¿verdad? Bien, copiamos y nos lo llevamos. Lo primero es que nosotros ya sabemos que aquí tenemos una parábola y una recta. La función y igual a x es la recta. Como decíamos, estamos explicando la tutoría directamente con este examen y ahí mismo aprovechamos y repasamos algunas cosas. Entonces, si yo tengo el plano, este plano que está aquí, una de las dos, plano cartesiano, una de las dos, esta que está aquí es la recta y igual a x. Y la idea básica, cuando voy a calcular un área, lo primero es graficar la, la región. Hay algunos conocimientos previos que debemos saber, como por ejemplo, que esto es una parábola y que esto es una recta. Esta recta es la recta y igual a x y nos interesaría saber dónde se cruzan para ver qué región encierra. Que recordamos que la ecuación de una parábola y igual a por x al cuadrado más b por x más c, que h es igual a menos b entre 2 veces a. Y k, que sería el compañero del vértice, es la función evaluada en h. Entonces, si yo quiero encontrar el vértice de esa parábola, aquí en este caso b vale 3 y a vale -1. Entonces, el valor de h sería igual a 3, que es el valor de b, o sea, el opuesto aquí, entre -2. O sea, sería 3 medios, el valor de b entre 2 veces a.
Y si evaluamos aquí en 3 medios, entonces K sería 3 por 3 medios menos 3 medios elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que eso sería igual a 9 medios menos 9 cuartos. 9 medios menos 9 cuartos. Esto es lo mismo que decir 18 cuartos menos 9 cuartos, eso es 9 cuartos. Entonces, el vértice, el valor de K es 9 cuartos, es H, K, sería 3 medios, 3 medios en X y 9 cuartos en Y. 9 cuartos en Y. Ese sería el vértice. Esa parábola que está ahí, como el valor de A es negativo, abre hacia abajo. O sea que yo tendría, por ejemplo, vamos a decir que esto es 1 y esto es 2. Esto sería aquí 3 medios y en 3 medios sube 9 cuartos. 9 cuartos, 9 cuartos es, 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 es 2 enteros y un cuarto. O sea, por ejemplo, si aquí es 3 medios y esa es la función identidad, ese valor ahí sería 3 medios. Vamos a decir que esto es 2 aquí y un cuarto. Ahí tenemos 9 cuartos. O sea, el vértice de ella es ese, que es 3 medios y para acá. Esa parábola abre hacia abajo, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay negativo. Eso significa que esa parábola viene bajando y viene por aquí bajando también. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, esa parábola pasa por el 0,0, viene bajando, bajando. La pregunta es, ¿en qué valor cruza aquí? ¿Por qué? Ya sabemos que en 0 cruza por aquí, porque, por ejemplo, si X vale 0 y Y vale 0, cruza ahí. Pero ¿cuál es ese valor? ¿Qué valor de X sería este valor que estaría aquí? Obviamente que de entrada ya nosotros vemos que la región es esta, pero necesitamos saber en qué punto cruza en esta parte. Esa sería el área que iríamos a calcular, pero todavía no tenemos ese valor donde se cruzan las rectas. Obviamente, nosotros necesitamos saber dónde se cortan y ese cálculo no puede ser adivinando, pero en esta parte lo que hicimos fue empezar de manera, vamos a decir, pedagógica, construyendo la expresión. Para ver dónde se cruzan las dos, simplemente lo que hacemos es resolver el sistema de ecuaciones. O sea, el sistema de ecuaciones que y igual a 3x menos x al cuadrado y y es igual a x. Este es el sistema, que y es igual a 3x menos x al cuadrado y que y es igual a x. Si vemos para ver dónde se cruza, simplemente igualamos que y es igual a y entonces sería 3x al cuadrado menos x al cuadrado igual a x, perdón, 3x menos x al cuadrado igual a x. Es una ecuación cuadrática sencilla, así que vamos a tener entonces x al cuadrado, ¿verdad?
poniéndolo todo, igualando a cero, x al cuadrado más x menos 3x igual a cero. O sea, x al cuadrado menos 2x igual a cero. Aquí sacamos factor común y vamos a tener x por x menos 2 igual a cero. También podríamos usar la fórmula general. Y entonces aquí producto cero, x igual a cero, o x menos 2 es igual a cero. Y ya vimos que cruza en x igual a cero y el otro valor que cruza es en x igual a 2. Prácticamente estábamos como un poco cerca, pero ahora sí ya la sabemos de manera exacta que este valor que está aquí es x igual a 2 en el que cruza. Entonces, ya sí aplicamos, nuestro primer paso es graficar la región que nosotros queremos calcular su área, como dijimos hoy en clase. Primer paso, graficar la región. Ya graficamos nuestra región. Vamos a ponerla aquí en el... Estamos intentando escribir, no usar el software por ahora para que se desarrolle un poquito la parte analítica. Y entonces aquí teníamos la recta y igual a x. Y por otro lado teníamos la parábola que la voy a escribir. La parábola que teníamos que era simplemente esta parte. Y este punto ya sabemos que aquí es 2. Aquí el 3 medio, pero no nos interesa. Y este es el 0. Entonces ya luego que teníamos la región, nosotros dijimos que teníamos que representarla de manera analítica. Entonces, un punto que esté ubicado ahí, aquí tenemos una función por arriba y una función por abajo. Vamos a ubicar el rectángulo. Esto es una región X simple. En este rectángulo que está aquí, este es un rectángulo representativo, como ya nosotros dijimos, y es una región X simple. Ese rectángulo lo puedo, siempre tengo curva por arriba y curva por abajo, puedo mover ese rectángulo de manera horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Y siempre tengo curva por arriba y curva por abajo. Un punto cualquiera, esta función que está aquí, la que está por arriba, ya dijimos que era y igual a 3x menos x al cuadrado. Y esta que está aquí era y igual a x. Un punto cualquiera que esté en la región verde tiene una coordenada en x y una coordenada en y. Y entonces, si a esa región le llamamos Q, entonces Q serán todos los puntos X, Y que pertenecen al plano, o plano R2, tal que el X está variando desde 0 hasta 2. Y el Y está variando desde la función que está por arriba, perdón, desde la función que está por abajo, que es la recta, que es y igual a x, hasta la función que está por arriba, que es la parábola, que es 2x menos x al cuadrado. Esa es la representación analítica de esa región. Primer paso, graficamos la región. Segundo paso, identificamos que es una región X simple. Cuando hablamos de X simple, dijimos que eran rectángulos verticales, mirábamos por arriba y por abajo. Y además,
La representamos de manera analítica. ¿Quién recuerda cuál es el próximo paso? Exacto, el próximo paso es calcular el rectángulo, el área del diferencial, el pequeño rectángulo. Entonces, ese pequeño rectángulo que está ahí, podemos incluso graficarlo aquí, ese pequeño rectángulo, que es ese negro, e incluso podemos pintarlo, ¿eh? Además, vamos a limpiar un poquito aquí para hacer un desarrollo ahí mismo del área de ese diferencial. Y ese diferencial de área, nótese que por arriba tiene una curva, que en este caso era la parábola, 3x menos x al cuadrado, y por abajo tiene la recta, que era x. La base de ese rectángulo es un diferencial en x. Y la altura es la función que está por arriba menos la función que está por abajo. O sea que el diferencial de área sería altura por base. La altura es la parte que está por arriba, que es 3x menos x al cuadrado, menos la parte de abajo, que es x. Esa es la altura. Por el diferencial de x, que es la base. O sea, el diferencial de área simplificado entonces va a quedar, restando estas dos, va a quedar como 2x, porque 3x menos una x es 2x, menos x al cuadrado, diferencial de x. Ese es nuestro diferencial de área, que era el próximo paso, calcular el diferencial de área. El otro paso es integrar todos los rectángulos posibles de manera continua, desde 0 hasta 2, que es donde yo puedo trabajar con esos rectángulos. Entonces, nos vamos al próximo paso, próxima pizarra, y entonces ilustramos ese paso. ¿Qué vamos a tener? Lo último que escribimos era que el diferencial de área era igual a 2x menos x al cuadrado por el diferencial de x. Aquí no estamos aplicando la definición de integral, sino que estamos integrando, disculpe, vamos a tomar otro color, integramos desde 0 hasta 2, integramos desde 0 hasta 2, y ya entonces esto da el área total, que sería igual a evaluar esta integral. Integral desde 0 hasta 2. Ya simplificamos aquí el 3x con el menos x que estaba aquí. Nos quedó 2x menos x al cuadrado, diferencial de x. Y ahora, resolviendo la integral, nos queda que el área total, este paso era resolver la integral, es igual a evaluar esta integral, que me va a dar x al cuadrado, porque aquí esto es x al cuadrado entre 2, este 2 se simplifica, menos 1/3 de x elevado al cubo, evaluado desde 0 hasta 2. Por el teorema fundamental del cálculo, buscamos esa antiderivada y la evaluamos. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Si evaluamos todo esto cuando x vale 2, aquí me va a dar 4 menos 8/3. Y ahora evaluando cuando x vale 0, sería 0 menos 0. Finalmente sería 4 menos 8/3 de unidades cuadradas. 4 es 12/3 menos 8/3, esto es 4/3. 4 entero menos 8/3 son 12/3, porque 12 entre 3 es 4, menos 8/3, que son 4/3, de unidades cuadradas. O sea, si estamos trabajando en centímetros, serían centímetros al cuadrado, y así sucesivamente.
Vamos a observar en el software ahora parte de lo que nosotros hemos escrito. Vamos a abrir a GeoGebra y entonces en GeoGebra que se está abriendo aquí, ahora ubicamos nuestras funciones y igual a x. Ahí tenemos la recta. Vamos a moverlo un poquito, y igual a x. Y la otra era y igual a 3x menos x elevado al cuadrado. Y le damos a Enter. Mírala aquí. Mírala aquí. Vamos a subirlo un poquito. Obsérvese que la región que nosotros tenemos es esta. Y esa era la región aquí. Fíjese que en el punto 2,2 cruzó la parábola a la recta. Si nosotros queremos evaluar ese integral, vamos a ver aquí dice integral. Entonces hay diferentes opciones de integral. Por ejemplo, aquí dice integral entre, o sea que entre dos funciones. Integral entre también. Vamos a coger esta. Entonces, aquí tenemos dos funciones, valor inicial y valor final. Las primeras entradas son la función, suponemos que es la función que está por arriba, que era g, porque ya ahí la nombró como g. Luego, la función que está por abajo, que es f. Y ahora, valor inicial, que es 0, y valor final, que es 2. Y observamos que ya me sombreó el área, la función que está por arriba menos la función que está por abajo, y me dio 1.33, que es el valor de 4/3 de unidades cuadradas. 4/3 de unidades cuadradas. Por ejemplo, si usted observa, 4 cuadritos de eso es una unidad cuadrada, porque aquí se observa que están así. Entonces, ahí hay 4 cuadritos de esto más 1/3 de un cuadrito. Porque 4 cuadritos es una unidad cuadrada, ahí sombreado. Más o menos, si usted lo corta y lo une, tiene 4 cuadritos de eso y 1/3, tiene 5, bueno, vamos a decir que son 4 cuadritos de eso, sería uno, y 1/3 de lo que sería 4 cuadritos. 1/3 de lo que sería esos 4 cuadritos. Serían como 5 cuadritos y algo. Entonces, esta es el área. Ahí vimos el comando integral que se evaluó también y se calculó ya el área indicada. Volviendo aquí, en este segundo ejercicio, no, no, no tenemos que hacer la gráfica ya, porque ya nos dieron una gráfica. De hecho, para calcular este ejercicio, no hay que hacer integrales, pero vamos a leer el encabezado. Aquí dice hallar perdón, este es el volumen no es un área. Entonces, pero también no hay que hacer integrales para calcular este volumen. Porque es un volumen cómodo, porque con un pedacito de una circunferencia. Aquí no es un área, sino un volumen. Vamos a observar, aquí abajo hay otro volumen.
y aquí hay otro. Vamos a calcular este volumen. Vamos a llevarnos el ejercicio. Ese volumen también nosotros lo podemos hacer, dibujar y rotar, pero ahora simplemente vamos a escribirlo. Luego le vamos a referir para que observen un video y ustedes también aprendan a graficar ese volumen por revolución. Pues bien, vamos a resolver. Lo estamos recortando para llevarnos el ejercicio y empezar el procedimiento. Copiar. Vamos a borrar esto para no acumular tantas páginas aquí. Y en realidad yo lo trabajo así para que ustedes pues vayan despacio viendo los pasos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí primero? Dice calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girarla, o sea, girar la región sombreada alrededor del eje Y. Muy bien, excelente. Tenemos que girar esa región alrededor del eje Y. Entonces, jóvenes, ¿qué observamos? Bueno, primer paso que nosotros tenemos que hacer si vamos a calcular un volumen que se genera por revolución de un área es darle vuelta a ese, o primero graficar el área, ¿verdad? Que ya la tenemos graficada. Y luego darle vuelta a esa área en torno al eje que tenemos para generar nuestro volumen. Me explico. Por ejemplo, en este caso, si yo vengo con una simetría, vamos a moverlo un poquito para trabajar sobre él mismo ahí de una vez. Si yo completo por simetría esta línea intermitente que viene aquí, disculpen, vamos a poner esta línea, perdón, vamos a extender un poco esta línea. Bueno, no cogió la recta. Esta es la que quiero para que sea así. Entonces la extendemos un poquito y podemos seguir de manera intermitente aquí, bajando esta. Aquí era en 3. Aproximadamente, esto es 2. El 3 va a caer por aquí. Luego, lo que hemos hecho es bajar esa simetría. Sería como que esto dio. Esta es la región que va a dar vuelta en torno a ese eje. Y ya aquí generamos nuestro volumen encerrando. Ese sería el volumen. Podemos hacerle otra, y ese sería el volumen. Se observa que ese volumen es la mitad de una esfera. Ese volumen que está ahí, que se observa que es la mitad de una esfera. Entonces, esa mitad de esa esfera es la que nosotros estamos calculando. Es una esfera de radio 3. Si usted puede ver, es el volumen de una esfera. Si alguien recuerda cómo se calcula el volumen de una esfera, pues me lo puede decir. ¿Recuerdan? ¿Eh? ¿No lo recuerdan? Bien. Creo que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Pueden escribir aquí volumen de una esfera para que vean. Y entonces también lo tienen. Volumen de una esfera, 4/3 de pi por el radio al cubo. Mire la forma de una esfera. Si quiere, puede consultar de una vez ahí a Wikipedia y le va a dar más informaciones sobre la esfera. Mírela ahí, es una esfera.
Entonces el volumen de una esfera, 4/3 de pi por el radio al cubo. Míralo aquí. Ahí va el elemento. Pero bien, vamos a volver aquí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en realidad, si yo voy a calcular el volumen de la esfera, no necesito, en este caso, es la mitad del volumen de la esfera, la mitad. O sea que sería 1/2 de 4/3 de pi por el radio al cubo. El radio es 3. Podríamos decir que eso es 3 centímetros, ¿verdad? Si estamos trabajando en centímetros al cubo. Así que ese volumen, que es la mitad de la esfera, es igual, simplificando aquí, sería 2/3 de pi. 3 al cubo es 27. 27. Y centímetros al cubo. Pero puedo simplificar este 27 entre 3, que me da 9, por 2, 18. Eso debe dar 18 pi centímetros al cubo. Eso debe dar ese volumen. Si yo fuera a llenar eso de agua, que es como una caldera esférica a la mitad, entonces tendría esa cantidad de centímetros cúbicos para llenarlo de agua. Obviamente que a nosotros no nos están preguntando que lo calculemos. En este caso fue una coincidencia porque es una figura conocida, o sea, un sólido conocido el que se forma, que es la mitad de una esfera. Pero si nosotros vamos a usarlo ya con las integrales, entonces vamos a hacer el planteamiento con la integral. Para evaluar ese volumen, podemos usar dos técnicas: el método de los discos o el método de las capas. Entonces vamos a ilustrarlo. Método de los discos o el método de las capas. Para ello, tomamos la región y vamos a ilustrar en qué consiste uno y el otro a calcularlo. Calcularlo usando integrales. Entonces, si nosotros lo vamos a hacer eh, calculando el volumen, obviamente vamos a usar este que está aquí. Vamos a ver cuál nos conviene de los dos, dependiendo si la integral que queda es más fácil o más difícil. Posiblemente en este solamente apliquemos uno para que nos dé más tiempo a resolver otro de los ejercicios. Entonces, ¿en qué consiste el método de los discos? El método de los discos consiste en hacer un disco, pero ese disco se forma con un rectángulo representativo. Vamos a moverlo para que quede justamente un poco en el medio. Y entonces se toma un rectángulo representativo, que ese rectángulo debe ser siempre perpendicular al eje de rotación. Entonces tomamos un rectángulo y el rectángulo lo dibujamos dentro de la región, y ese rectángulo que se dibuja dentro de la región, ese que está ahí, se dibuja dentro de la región, pues simplemente el rectángulo lo hacemos girar. Pero antes de hacerlo girar, vamos a ver cuáles son los elementos del rectángulo. Lo hacemos girar y sería como tomar un pequeño disco en el volumen. ¿Por qué? Porque ahí se forma un cilindro, un disco.
Al formarse ese disco que es como un pequeño cilindro, vamos nosotros a dibujarlo, a intentar dibujarlo aquí, aparte, y al dibujarlo ese mismo vamos a ponerle la tapita de abajo. Ese es la parte de arriba y la de abajo aquí, un poquito aquí. Ese mismo cilindro, pero que lo estamos sacando fuera, es el diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen es un pequeño disco. Calculamos entonces el volumen de ese pequeño disco. Disculpe que esto es una línea aquí. El volumen de ese pequeño disco que está ahí. Y vamos a identificar los elementos de él. Para calcular ese diferencial de volumen, que es un cilindro, el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura y la base de esto es una circunferencia. La base de esto sería ese radio, por ejemplo, esto sería un radio que depende de X. En este caso, ese radio depende de, o sea, en realidad es una distancia X, pero depende de Y. ¿Por qué? Porque ese radio yo lo puedo dibujar a diferente altura y depende de Y. Ese radio es esa distancia que en este caso va desde el eje X igual 0 hasta esta curva que está aquí, que ya tenemos la ecuación. Entonces, el área de la circunferencia, porque esa base ahí es una circunferencia, la podemos pintar de verde, eso es una circunferencia. Por la altura es un diferencial de Y, porque es un pedacito aquí en Y de rectángulo. El área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado, la función radio, y la altura, esto no es una multiplicación, sino que depende de Y, que ese radio depende de Y. Y la altura, el diferencial de Y. O sea que aquí nosotros necesitamos saber quién es el radio. Y el radio es la distancia desde ese X, que es X igual 0, hasta este X. O sea que el radio aquí, que es una distancia horizontal, es el X final menos el X inicial. Y el X final es la raíz cuadrada de 9 menos Y cuadrado menos 0, porque esto, míralo aquí, ese sería el radio. Ese sería el radio. Entonces, ¿quién sería nuestro diferencial de volumen? El pequeño pedazo de volumen sería pi por la raíz cuadrada, que es radio, de 9 menos Y al cuadrado elevado al cuadrado, por la altura, que es el diferencial de Y. Aquí podemos simplificar. Nos interesa también saber desde dónde a dónde puedo tomar ese disco. Bueno, ese disco no puede salirse del volumen. Ese volumen sube hasta 3, pero bajando, baja hasta 0. Ese disco lo más que puede moverse arriba y abajo es desde 0 a 3. O sea que los Y varían desde 0 a 3. Y desde 0 a 3 esa parte siempre es positiva y podemos simplificar, o no negativa, y podemos simplificar esa raíz. O sea que finalmente, para que quede escrito aquí, el diferencial de volumen sería igual a pi por 9 menos Y al cuadrado, diferencial de Y, con Y variando desde 0 hasta 3. Entonces, primer paso, graficar la región. Segundo, darle vuelta a la región en torno al eje.
para representar el volumen. Tercer paso, coger un pequeño diferencial de volumen. Si vamos a usar el método del disco, el diferencial de volumen es con un rectángulo que es perpendicular al eje de rotación dentro de la región sombreada y se le da vuelta y se forma ese disco. Este disco no es hueco porque ese volumen, esa área está pegada del eje de rotación. Si el área estuviera despegada, fuera hueco por dentro y habría dos radios, que sería como un cilindro dentro de otro. Pero aquí hay uno solo. Calcular el diferencial de volumen y ahora viene el próximo paso, que es sumar todos los discos de manera continua y una suma continua en una integral. Eso quiere decir que aquí ahora en nuestra próxima página vamos a sumar todos los discos de manera continua. El diferencial de volumen, un pequeño disco era pi por 9 menos y al cuadrado por el diferencial de y con y variando desde 0 hasta 3. Sumamos de manera continua desde 0 hasta 3 todos los discos. Recuerden que la integral es una suma sobre una variable continua. Y aquí nos queda entonces que el volumen total es igual a el pi puede salir fuera. El pi por la integral, por ejemplo, aquí, desde C hasta D del radio elevado al cuadrado por el diferencial de y. Lo que estoy escribiendo es para que se vea eso como fórmula, porque es la que usted ya vio en clase, pero ya aquí la calculamos. O sea, ese volumen sería igual a pi que salió fuera por la integral desde 0 hasta 3 de 9 menos y al cuadrado, que ese fue radio al cuadrado diferencial de y. El penúltimo paso es evaluar la integral y además luego entonces comprobar. Evaluando esa integral, que es súper fácil, porque me da 9y menos un tercio de y al cubo. Entonces tendría que el volumen total sería igual a pi por 9y menos un tercio de y al cubo, evaluado desde 0 hasta 3. Cambiar a y por 3 menos y por 0. Teorema fundamental del cálculo. Algunos libros dicen que el primero, otros dicen que el segundo. Pi por... Cuando cambia y por 3, aquí me da 27 menos y por 3 entre 3 sería 9. Porque esto es 27 entre 3 queda 9. Menos 0, que no lo voy a poner. 27 menos 9 son 18. O sea que el volumen total es igual a 18 pi unidades cúbicas. Obviamente que ya eso lo habíamos calculado porque es la mitad de una esfera y eso era lo que teníamos anteriormente por aquí cuando lo escribimos. Sin la expresión de la integral, vamos a volver a ver dónde fue que lo escribimos. Aquí, míralo aquí, 18 pi unidades cúbicas. Si nosotros, bueno, ese no vamos a escribir el método de las capas en ese porque quizás lo estemos usando en este otro ejercicio. Ahí se encuentra el área de la región sombreada. Ah, bueno, esto es un área. Aquí estamos practicando una área. Ya ustedes, ya calculamos un área al principio. Ese incluso se lo podría dejar a ustedes para que ustedes lo practiquen, pero vamos a escribirlo, ¿verdad? Porque esta tutoría precisamente
Ustedes quiero que practiquen los otros exámenes, los otros modelos de exámenes que tienen ahí, y por lo menos pues que tengan esto. Encuentre el área de la región sombreada. En esta parte no tengo que graficar la región porque ya me dieron la región sombreada. Y entonces sería simplemente escribir la integral y calcular esa área. Bueno, pues pegamos aquí nuestro para escribir sobre el mismo. Yo pretendía ahora hacerle unas explicaciones sobre la suma de Riemann, pero le voy a dejar esa tutoría para dársela en otro momento, aparte, en otro video. Y aquí vamos a limitarnos simplemente a resolver estos ejercicios para que no se alargue las explicaciones. Entonces, calcular esa área que está ahí. Ya también observaron que en el software también se puede introducir. Primero, esta región que tenemos aquí, por arriba tiene esa función aquí. Esta es la recta y igual 0, que es el eje X. Esta recta que está aquí es X igual a -1, mírala aquí. Y esta que está aquí es X igual a -4. De hecho, antes de resolverlo, vamos a utilizar a GeoGebra, como lo vimos ahorita, para que para calcularlo en él, y después entonces, como nosotros ahí, como vernos un poquito presionado para calcularlo y evaluar. La función era, eh, es una parte de la hipérbola, la que está en el segundo cuadrante, que tiene aquí 3 entre x al cuadrado. Entonces vamos a escribirla. 3 f de x igual a 3 dividido entre x al cuadrado. Mírela ahí. Le dimos a Enter, pero de ella no la queremos toda, sino la porción. La porción que está, creo que fue que dijimos, vamos a ponerlo un poco más grande. Aquí, en el segundo cuadrante, desde -4, creo que era -1. O sea, x igual a -4 y x igual a -1. Esta porción era la que estábamos calculando. Igual nosotros dijimos que si queremos esa área podemos darle integral aquí, integral. Como ese es el eje X que es 0, podemos simplemente coger no función y función, sino solamente la función. Y la función se llama f, y el valor inicial es -4 y el valor final es -1. Mírala ahí. Entonces ya en el software se calculó esa área y nos dio 2.25. 2.25 es 2 enteros y un cuarto. Y 2 enteros y un cuarto es 9 cuartos. O sea que el área tiene que dar 9 cuartos. 9 cuartos. Una forma de usted también observarlo es lo siguiente, por ejemplo. Si usted se da cuenta, eso es una unidad cuadrada. O sea que en esta porción de aquí deben haber 2 de eso, porque ya eso es una unidad cuadrada. 2 de esto y
un cuarto de eso, o sea, 2 cuadritos de eso. Si usted cortara esto con papel y intentara llenar esto, cubriría 2 de eso y un cuarto de eso. Eso es el área. Entonces, ya ahora vamos a plantear esa área aquí como una integral. Aquí la podemos pensar, jóvenes, como rectángulos verticales, o sea, un área X simple. Y aquí pienso en función por arriba y función por abajo. Y entonces son esos rectángulos que están ahí que pueden moverse toda esta parte. El diferencial de área que ya vimos sería el área de ese rectángulo, vamos a ponerlo aquí, que es la altura, que es la función 3 entre x al cuadrado menos la función que está por abajo, que es 0, por la base, que es el diferencial de x. El diferencial de área simplemente sería 3 entre x al cuadrado por el diferencial de x. Y ahora despejamos el área, que sería sumar todos los rectángulos posibles desde -4 hasta -1. O sea que matemáticamente esto es integral desde -4 hasta -1, el diferencial de área. Integral desde -4 hasta -1, 3 entre x al cuadrado diferencial de x. Se nos terminó la página y pasamos a la próxima página, aunque podríamos trabajar de este lado, pero para que quede más organizado. En el lado izquierdo vamos a tener el área total ya, y en el lado derecho, pues evaluar la integral. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el área total es igual, el 3 sale fuera, la integral desde -4 hasta -1 del diferencial de x entre x elevado a al cuadrado, creo que era. Luego esa integral es una integral inmediata. Vamos a revisar que sea al cuadrado para no equivocarnos. Y entonces una integral inmediata, sí, era al cuadrado. Entonces, subimos aquí el exponente, la reescribimos como 3 por la integral desde -4 hasta -1 de x elevado a la -2, diferencial de x, e integramos con la potencia, sería 3 por -1, porque si le sumo 1 a -2, -1, por x elevado a la -1, evaluada desde -4 hasta -1. Siguiendo aquí, el área total sería igual entonces ¿a qué? A -3, y evaluamos en el límite superior, que es entonces -1 elevado a la -1 menos -4 elevado a la -1. Eso es igual a -3 por, y aquí entonces vamos a tener, esto es lo mismo que decir 1 entre -1 menos, y esto es lo mismo que decir 1 entre -4, que es lo mismo que decir -3 por -1 más un cuarto, y -1 más un cuarto es -3/4. Entonces eso es -3 por -3/4, que sería lo mismo que decir 9/4 unidades cuadradas. Ese 9/4 es lo mismo que 2,25, que fue lo que nos dio el test.
Ahí tengo entonces el área total. Ya también comprobamos en el software. Y para terminar esta parte, vamos entonces a resolver este último ejercicio. Más luego le haré otra tutoría sobre la suma de Riemann, ¿verdad? Pero aquí esta parte ya con este quedaría resuelto el examen completo entre el tutorial anterior y este, resolviendo este ejercicio. También les recomiendo que observen video para calcular volumen por el método de las capas. Aquí dice, escriba la integral y dice que no la resuelva, que solo la plantee correspondiente al volumen del sólido por revolución que se obtiene al girar esta región que está aquí en torno al eje Y. Y dice que use capa cilíndrica. Qué bueno que no planteamos la capa anteriormente, porque ya en este ejercicio me dice que use el método de las capas. Entonces vamos a ver la diferencia entre el método de las capas y el método de los discos. Aquí ya hay las capas. Entonces vamos a tomar este último ejercicio para resolver. Nosotros copiamos aquí y nos lo llevamos. De hecho, podríamos solamente copiar la imagen porque ya hemos leído lo que dice el encabezado y así tendríamos mayor espacio. Bien. Se supone que lo primero sería graficar, pero el paso de graficar nos lo ahorramos porque ya tenemos la gráfica y obviamente graficar la región sería el primer paso, pero ahora nos ahorramos el paso de graficar la región, pero si viene el paso de graficar el volumen. Identificamos que este es el eje de rotación, porque dijeron en torno al eje Y. Luego, extendemos para tener una simetría y esta imagen, pues, hacemos una simetría. Voy a hacerlo aquí un poquito rápido y me disculpan. Como que llevo esta imagen así para acá, la parábola para acá. Eso es esta misma, pero esta aquí. Y ya ahora formo mi volumen. O sea, el volumen viene dado por esta que tenemos aquí. Ese sería mi volumen. Ese sería mi volumen. Donde ese volumen se ve, vamos a escribir esta línea. Vamos a ponerla en negro. Es ese volumen que está ahí. Podemos hacerle más circunferencia aquí para recordar que es este. Ese es el volumen que estaríamos calculando cuando yo le doy vuelta a eso. Pero ese volumen es un volumen hueco porque está hueco por dentro. Mire aquí. El volumen es el que queda en la zona pintada, no el de adentro. Porque usted es el volumen que barre el área, o sea, esta parte. De hecho, muchas veces yo le hago una circunferencia para que se vea directamente que el volumen no es ese, y entonces lo pinto aquí. Por ejemplo, lo pinto de ese mismo color para que se vea que el volumen es esta zona, mire, esa que queda pintada. Hueco por dentro. Entonces el volumen es la zona que queda pintada y observamos esa parte ahí.
El volumen es la zona que queda pintada y observamos esa parte. Entonces, el volumen no es la parte de dentro, sino la que queda pintada. El volumen no es la parte de dentro, sino la zona que queda pintada. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos ese volumen? Ahí dice que vamos a usar el método de las capas. Vamos a observar en qué consiste el método de las capas. Aquí venimos y vamos otra vez a poner la región que nosotros teníamos, o sea, esta imagen. Y lo que hacemos es que dentro de la región tomamos un rectángulo que sea paralelo al eje de rotación. Y vamos a ver incluso por qué se llama método de las capas. Entonces, tomamos aquí un rectángulo, repito, que sea paralelo al eje de rotación. En este caso, nuestro eje de rotación es vertical, o sea que dentro de la región vamos a tomar un rectángulo vertical aquí. Sin perder mucho tiempo, de una vez quiero ilustrar por qué se llama método de las capas. Si yo tomo un rectángulo aquí, voy a cogerlo un poquito grandecito. De hecho, vamos a coger lo que se vea como este. Entonces, si yo cojo ese rectángulo ahí y lo voy a pintar, entonces a pintar ese rectángulo, bueno, aquí tendría que pintar mucho porque como está muy pixelado, ese mismo rectángulo lo pongo aquí del otro lado, en la misma posición. Vamos a intentar ponerlo ahí que se vea más o menos en la misma posición. Y entonces, si yo ese rectángulo que está a la misma distancia, si yo ese rectángulo le doy vuelta en torno a ese eje, se me va a formar una capa. Se me va a formar una capa. Esa capa se me va a formar. Mire, esta capa, donde la parte que va a estar no va a ser la de adentro, sino la de afuera. Esta es la capa que se forma. Esta capa. Piensen esa capa como una capa de los árboles o de cebolla o de un papel de baño que usted va enrollando. Esa capa que está ahí es la que se forma. La capa no es la parte de adentro. La capa que se forma, voy a intentar otra vez pintarle una parte por lo menos. Es esta, mire. Esa. La que ese rectángulo recorre. Que con el rectángulo usted lo puede ver ahí y sigue por aquí, pero la de adentro se queda vacía. Eso es esa capa que se forma. Entonces, una capa cilíndrica. Una capa cilíndrica. ¿Cómo nosotros calculamos el volumen de esa capa? Esa capa, si usted la cortara, se formara una especie de, se formara una especie de caja o paralelepípedo, si usted la cortara por aquí. Y entonces tendríamos una figura de la siguiente manera. Repito, si usted cortara esa capa, podría tener una especie de paralelepípedo que sería como una cajita así, una cajita. Ese paralelepípedo. Piense, por ejemplo, que esa caja es como, que esa capa es como
si fuera el cuaderno suyo, que usted lo enrolla y lo desenrolla, el cuaderno suyo. Entonces, es el paralelepípedo. Toda esta banda que está aquí, toda esta circunferencia, entonces sería la circunferencia total, esa que está ahí. Es toda esta circunferencia. Y eh, esta base del rectángulo que está ahí sería un diferencial de X. Obviamente que la circunferencia, de manera general, sería igual a, a dos cosas. La circunferencia tiene un radio y la longitud total de la circunferencia es 2pi por el radio. Aquí al radio se le llama P de X. Entonces, el volumen de esa y la altura, perdón, deja ver cómo se le llama, aquí a ese radio creo que le llaman H de X. No, P de X. P de X va a ser esta distancia que está aquí. Y la altura es la altura del rectángulo, que es H de X. Que aquí sería un H de X si le quieren poner H. Y entonces el volumen, ese diferencial de volumen es multiplicar esas tres dimensiones, que sería 2pi por P de X por H de X por la, el diferencial de X. Ese es el diferencial del volumen. O sea, el volumen de esto, recuérdense que lo que yo he dicho es, imagínense que ese es su cuaderno, pero si usted lo corta por aquí, se le desdobla y se convierte en un paralelepípedo, en un paralelepípedo. El paralelepípedo es como una caja y entonces ahí estarían las dimensiones. Este aquí sería el diferencial de X, este sería el H de X y este sería el radio, que es como la distancia a la que usted dibujaría la banda aquí. El X aquí en este caso está variando desde 1 hasta 5. O sea que aquí es que usted dibuja para darle vuelta. Ese es el diferencial. Si usted al valor inicial le llama A, por ejemplo, para que se vea la fórmula, y al valor final le llama B, entonces ahora despejaría integrando y dice que la integral que le va a dar el volumen es igual, ese 2pi sale fuera y el integral desde A hasta B de P de X por H de X, perdón, por H de X, diferencial de X. Ya nosotros tenemos para plantearlo. Lo único que tenemos que buscar quién es la altura y esta altura nos la da la misma función que es la raíz cuadrada de X menos 1. ¿Y quién es esta distancia que está aquí? Recuérdense que esto es X igual 0. Entonces, esta distancia aquí es simplemente una distancia que está desde X igual 0. Está desde X igual 0 a el eje de el X que está sobre la función, o sea, a este X que está sobre la función, está algún X que está aquí. Entonces, simplemente como el eje de rotación es 0, este es simplemente un valor X cualquiera.
O sea que aquí el radio es un valor X, con ese X variando desde el radio a la distancia del eje de rotación hasta donde yo me ubique. El X varía o sea, el radio aquí es simplemente el P de X que llamamos radio, es un valor X, con X variando en este caso desde 1 hasta 5. Y ya lo sustituimos ahí. O sea, recuérdense que la altura aquí es X menos 2, entonces lo escribimos. Nuestra integral, usando el método de las capas, y ya dijimos por qué una capa, es que el volumen total sería igual a 2pi por la integral desde A hasta B de P de X por H de X, diferencial de X, sería entonces 2pi por la integral desde 1 hasta 5 de X, que es mi radio, por la raíz cuadrada de X menos 1, diferencial de X. Eso me va a dar ese volumen total que se genera ahí. Obviamente que me dijeron que no la calcule. No es una integral difícil, esa se hace por sustitución, pensando, por ejemplo, que U es X menos 1 y usted la resuelve. También la podemos introducir, la integral, ya para terminar, en el software. Vamos a ver si MAPI, yo no la he copiado tan fea, a ver si MAPI entiende la letra. Y no la entendió, vamos a copiarla bien para no tener que escribirla. Vamos a copiarla bien en esta página para que MAPI entienda cuál es la integral. Entonces, 2 por pi por la integral desde 1 hasta 5 de X por la raíz cuadrada de X menos 1, diferencial de X. Vamos a ver si MAPI la entiende. Entonces, lo que habíamos dicho es que vamos a copiarla, a ver si MAPI entiende bien. Todo esto es para yo no tener que copiarla. Pero si MAPI no le entiende, ni modo. Ah, mire, ahora le entendió. Entonces esta la copiamos y nos la llevamos a Symbolab, que es el que entiende más fácil el código de MAPI. Y mírala ahí. Le damos a Enter. Entonces, jóvenes, ya ahí terminamos. Ya vieron el volumen, que es este que está aquí, unidades cúbicas. Les recordamos, pues, visitar nuestro canal de Faustiniano y nos vemos en una próxima tutoría, que será sobre la suma de Riemann. Bye bye.